Buenos días, hoy vamos a empezar El médico de médicos, domingo 3 de marzo de 1970. Amados hermanos, si a la grandeza del Ser Supremo queréis penetrar, antes que todo, debéis iniciaros en la transformación de vuestras vidas, mediante el acatamiento de los postulados evangélicos, porque el manifestador del Verbo ha mostradoos el sendero a seguir. Ha mostradoos también las excelsitudes del reino anunciado a través de él. Cristo Jesús ha sido el mensajero en la tierra. Él es el camino, la verdad y la vida. Vayamos pues a Él, buscándole en donde podemos encontrarle. No deis traspiés buscándole por senderos opuestos. Tomad la antorcha que Él os ha ofrecido y hacedla vuestra, sosteniéndola en la diestra para que iluminéis el sendero de vuestros semejantes y el propio al mismo tiempo. Si Él como enviado ha sido en la tierra, ha señalado el sendero diciendo para el hombre, soy el camino, la verdad y la vida. Vayamos pues a su encuentro, no esperemos que Él venga a nosotros, porque Él, manifestándose en la tierra, demuestra con ello que Él ha venido al encuentro del hombre. Mas éste no ha sabido aún ir al encuentro de tan insigne maestro. Él ha venido a la morada en donde el hombre está, al plano en donde el hombre carne está. Y si Él desciende de los planos de la luz, como el rayo de sol que procede de lo inconmensurable, para que la humanidad pudiese palparle, verlo y escucharle. ¿No comprendéis con esto que Él ha venido en busca del hombre y que es la hora de que éste vaya a su encuentro, en su búsqueda? Cristo como esencia de vida está dentro y fuera de vosotros, y como quinta esencia doquiera se encuentra, en el micro y en el macro y en todo lugar. Luego, pues, ¿por qué limitarle? ¿Por qué de esa pretensión humana en el querer reconstruir la forma de su manifestación sobre Jesús? En verdad que a estas alturas aún os empeñáis en querer adivinar las líneas de aquel rostro, que fue y no es, mas estas nunca podréis concebirlas, al igual que las líneas de su silueta, lo que no llegaréis a realizar, porque sencillamente no podréis abarcar estas por la estrechez de vuestras mentes. Buscáis afanosamente el poder conocer los rasgos fisonómicos de un Jesús que fue y no es. Fue porque Él era el Verbo manifestador del todo, y no es porque su aparente forma se desintegró, se transmutó en luz de vida, en energía, en esencia, sin que hubiese pasado aquel cuerpo por la transmutación que obedece a la materia de las formas humanas concretas. O en otras palabras, aquella forma aparente no pasó por la metamorfosis de la materia, como sucede con los cuerpos vuestros. Por eso he dicho que fue y no es. Mas sacad el sentido esotérico de este concepto. Y mientras la humana criatura trate de encontrar, de conocer a la humana silueta en la que pretenden encerrar al Cristo esencia, misma que se manifestaba en Jesús, la esencia se les escapará de sus manos, se les esfumará, sí, y aun cuando muchas imágenes sean reconstruidas, líneas de diferentes rostros trazarán y plasmarán, pero esto no les dará el máximo resultado, porque mientras esto acontezca es porque solo pretendéis conocerle por curiosidad, mas no porque sintáis internamente el deseo de admirarle, tal y como fue su radiante manifestación a 2000 años. Mas aquel que ya lo ha sentido internamente y lleva la convicción profunda de que Cristo es esencia
y es uno con el todo, este que lo ha encontrado en su existencia mediante la elevación de sus nobles obras y pensamientos. Este mismo ya no lo busca en la forma y tampoco trata de conocerlo, ni trata de crearle una imagen de lo que ni real ni remotamente tiene idea al respecto de cómo sería él cuando en la tierra fue. Por eso mismo, en 20 siglos que lleva la humanidad de querer encontrar a Cristo Jesús, no lo han encontrado ni lo han conocido. Un siglo perdieron en conjeturas quienes no entendieron el mensaje del segundo tiempo. Estos pretendían encontrar la verdad que expresaban los labios del Maestro Nazareno. Y durante este siglo, otros se dieron a la tarea de polemizar sobre lo poco que pudieron recabar de los labios de quienes algo habían escuchado, y estos polemizando al respecto de la autenticidad del mensaje, seguían perdiendo el tiempo, en tanto que otros que sí estaban ciertos, diéronse a la nada noble tarea de restarle importancia, mientras que otros se entretenían en agregarle componendas a lo que a su vez era negado por otros. Y así pasaban el tiempo en estas circunstancias lastimosas, las mismas que habían sido un siglo antes, cuando la voz del celeste mensajero se dejaba escuchar para las multitudes, habiendo sido estas gentes humildes las que sí aprovecharon. Criaturas humildes en su mayoría fueron las que se acercaron a él y le conocieron. Estas gentes que sin haber tenido noción de su venida, como almas maduras que lo eran, lo sintieron en su interno y lo reconocieron. Otros que habiendo escuchado la palabra por primera vez, sintiéronse atraídos por el suave influjo del mensaje y siguieron sus pasos, pero lo siguieron al haber aceptado y ajustado sus tristes vidas al postulado de la nueva ley que reclamaba el reconocimiento de todos como hermanos. Y estas gentes que siguieron tras de él no predicaban, porque nunca las almas podrán enseñar el sendero predicando, como tampoco podían haberlo enseñado si apenas lo estaban conociendo ellas mismas. Mas el error del hombre ha sido tratar de enseñar el camino que ni ellos mismos conocen. Y todo porque se han olvidado de las palabras de Jesús, que exclamaba para los hombres de buena voluntad: soy el camino, la verdad y la vida. Y si esto repetía el excelso rabí, ¿cómo es que el ser humano pretende enseñar un camino que de antemano ha sido señalado por aquel que lo conoce? Mas aquellas gentes que seguían tras el Maestro lo hicieron al acatar sus preceptos, y aquellas vidas sometidas a la esclavitud por el hambre y el flagelo, vidas llenas de miserias y penalidades, estas tristes vidas aceptaban sus sinsabores con resignación, con la confianza puesta en Él, en su palabra, que les ofrecía una esperanza nueva en el futuro de ellas mismas, y seguían sufriendo sin conformarse, bastando esto para que se ubicaran en el sendero señalado por el excelso mensajero, cuyos labios pronunciaban esta máxima verdad: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquellas gentes que eran pobres de solemnidad y cuya única esperanza empezó a brillar en el cielo de sus tristes vidas, cuando las buenas nuevas se transmitían, anunciando la llegada del enviado. Otros decían, entre tanto, la voz de un profeta se ha levantado, y éste viene consolando a los que lloran y anunciando un reino prometido. Naturalmente que cuando acudían ante Jesús por primera vez, cuando veían en aquel ser cuya manifestación majestuosa se levantaba,
mientras su voz iba resonando en los confines de los montes, cuando el eco de la misma se multiplicaba y se difundía, llenando aquel ambiente. Las muchedumbres que escuchaban se regocijaban, acatando su palabra que seguía repitiendo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y las gentes quedaban sumergidas en un éxtasis supremo y seguían sintiéndose llenas de júbilo, de esperanza, llenas de promesa eterna, y nada pedían como no fuera el desear seguir escuchando aquella voz que los nutría, que los alentaba, llenándolos de paz. Mas hoy, a 20 siglos de distancia, la palabra contenida en el mensaje irradiado es tan poca cosa para las almas, que éstas a cada momento están insatisfechas. Y ayer bastaba la promesa de una bienaventuranza en la eternidad de sus vidas por venir. Y aquellas almas eran felices y llenas de paz. Hoy, en cambio, el alma humanizada ya no quiere la promesa que se hará realidad en el futuro de su misma vida. Y hoy quieren estas almas inconformes una promesa constante y sonante. En esta edad las almas humanizadas quieren que la voz del cosmos, la voz de Cristo, el que ésta les dé la promesa de una vida halagadora, llena de satisfacciones humanas. Hoy las multitudes quieren que la voz irradiada les hable para allanarles sus promesas personales, para que los colme de dones materiales, de riquezas. Y por ello, hermanos míos, la promesa de Cristo sigue en pie, sin que se cumpla, porque Él no va a entregaros las dádivas materiales. Prosigamos. He dicho ya que el primer siglo lo perdieron lastimosamente quienes no conocieron de cerca al maestro Galileo, porque en verdad, hermanos míos, que aun cuando muchos de estos le hayan visto con sus ojos materiales, majestuoso, irradiando luz y amor para la humanidad, bastaba tan solo con que él extendiera su diestra frente a las multitudes que semejaban colmenas humanas, y éstas callaban, quedando silenciosas, habiendo sido posible escuchar el mínimo rumor de los vientos que silbaban en aquellas colinas desoladas, a donde la voz del maestro Galileo se levantaba, la misma que iba resonando de colina en colina, cubiertas estas por una abigarrada multitud que enmudecía como enmudecían las aves, los árboles con su rumor, las aguas y toda la naturaleza pendiente estaba de su prédica. Y aun cuando muchos ojos le vieron tantas veces, no le conocieron. Y no le conocieron porque no lo reconocieron como enviado. Comprended esto y analizadlo, porque en la actualidad centenares de seres humanos quisieran ver a Cristo e imagínense lo que no es. Y en aquel tiempo cuántos y cuántos le vieron y sin embargo tampoco lo conocieron. Y en esta edad siguen buscándolo y quisieran adivinar las líneas de su rostro sin lograr concretarlas, sin concebir la perfección de su nariz o la semblanza de todo su ser sereno y dulce. Mas ni siquiera podrán concebir la nibia e inmaculada blancura de su tez, ni mucho menos lograrán saber cómo fue el eco de su voz. ¿Y por qué, si aquellos le vieron tantas veces, por qué no lo conocieron? Porque aquellos estaban ciegos y eran almas inmaduras, almas rebeldes, renuentes a no creer en Jesús, porque esperaban verlo como un potentado terrenal, con una corte deslumbrante, a semejanza de los que son citadas en los cuentos de las mil y una noches.
y lo esperaban rodeado de lujos deslumbrantes, contrastando este aspecto ante la humildad con que se presentó frente a ellos, aquel ser ante el cual temblaban los que se sentían desnudos. Sin embargo, ante este mismo ser sentíanse regocijadas las almas sencillas, y los niños corrían alborozados y revoloteaban como las abejas que buscan el néctar de la flor. Los niños frente a Jesús semejaban mariposas de alas transparentes. Las tímidas doncellas semejaban gacelas escapando de los cachorros de caza, las que buscaban su refugio, trémulas y asustadizas, presintiendo encontrar la protección, la mano hermana, la sombra amiga, el fruto dulce y el agua pura. Los ancianos, sintiéndose atraídos y conjurados por la palabra, comprendían al mismo tiempo que aquel Galileo de mirada tierna era el báculo que a ellos se ofrecía para que sus vidas tambaleantes se apoyaran. Los donceles igualmente se acercaban una y otra vez y no podían prescindir de seguirlo haciendo para libar aquella miel de la que ellos hablaban después a los oídos de otros, de cuanto habían captado, y comprendían que sus vidas habían cambiado y dábanse cuenta que en la oscuridad de sus vidas una estrella estaba cintilando y ésta les daba la esperanza para el mejoramiento de sus vidas futuras. Y así seguían a Jesús y lo seguían al aceptar su palabra y con resignación proseguir en sus vidas de tristezas y trabajos. Bueno, ahí le vamos a dejar. Nos vemos mañana si Dios quiere. Ay, buen inicio de semana.